Saludos, mi nombre es Nayib Contreras Villasís, soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hoy vamos a hablar sobre dos temas importantes, los cuales son circuitos rectificadores, circuitos limitadores y de fijación de amplitud. Vamos a dar una pequeña definición de qué es un circuito rectificador. El circuito rectificador es un circuito que tiene la facilidad de transformar una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua pulsante, a su vez transformando una señal bipolar en una señal monopolar. Vamos a explicar esto en la siguiente imagen. Podemos analizar que aquí entra el voltaje con una corriente alterna, la cual pasa por el transformador, por el rectificador, por el filtro pasivo, por el estabilizador y al momento de salir lo hace con un voltaje de corriente continua. Los circuitos rectificadores se clasifican en cuatro partes, las cuales son: la primera, circuito rectificador de media onda. El circuito rectificador de media onda es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada, en función de cómo esté polarizado el diodo. Si la polarización es directa, se eliminará la parte negativa de la señal, y si la polarización es inversa, se eliminará la parte positiva de la señal. En la siguiente imagen podemos observar funciona un circuito rectificador de media onda. El circuito rectificador de media onda, aquí podemos ver que la tensión de entrada entra con una tensión de entrada alterna, la cual podemos observar que tenemos intensidad, tenemos un interruptor, un diodo, una resistencia, y al momento de salir lo hace con una tensión de salida continua. Por consiguiente tenemos el circuito rectificador de onda completa. El circuito rectificador de onda completa es el tipo más empleado en las fuentes de alimentación de los equipos, debido a que con él se obtiene una corriente continua muy parecida a la que nos proporcionan las pilas o baterías, lo cual vamos a ver en la siguiente imagen. Circuitos equivalentes de un rectificador de onda completa con puente de diodos durante los semiciclos positivos A y negativos B. Circuitos equivalentes durante los semiciclos positivos. Aquí podemos ver que está polarizado directamente, el cual vemos que se elimina la parte negativa, la cual pasa por un circuito que está conformado por diodos, por resistencia y por un voltaje de salida, como lo podemos observar en la figura. El circuito equivalente durante los semiciclos negativos. Aquí está polarizado inversamente, lo cual elimina la parte positiva. Tenemos el voltaje de entrada que pasa por el circuito, que también está conformado por diodos, por resistencia, por voltaje de salida, como lo vemos en la figura. Por consiguiente vamos a hablar sobre el rectificador con fuente de diodos. Este rectificador es uno de los más usados en las fuentes de alimentación, tanto así si está conformado por 4 diodos individuales como en su versión integrada. Estos últimos son más fáciles de manejar, puesto que disponen de 4 patillas. 2 patillas están conectadas hacia el transformador y otras 2 las cuales están conectadas hacia la carga. Vamos a explicar esto en la siguiente imagen. Podemos observar que aquí tenemos la gráfica de un voltaje pico a pico, la cual la onda sinusoidal es de positivo a negativo, la que ingresa por el circuito del puente del diodo, que está conformado por un voltaje de entrada, por 4 diodos, un voltaje de salida y una resistencia de la carga. Por consiguiente vamos a hablar sobre el circuito rectificador de condensador de filtro o el rectificador de pico. La naturaleza pulsante del voltaje de salida producido por los circuitos rectificadores estudiados antes lo hacen inapropiado como fuente de corriente directa para los circuitos electrónicos. Una forma más sencilla de reducir la variación de voltaje de salida es poner un condensador en paralelo con el resistor de la carga. Se demorará más. Este condensador de filtro sirve para reducir considerablemente la variación de voltaje de salida del rectificador. Ahora vamos a hablar sobre nuestro segundo tema, el cual es circuitos limitadores o de fijación de amplitud. Un circuito limitador es el circuito que mediante el uso de resistencias y diodos permite eliminar tensiones que no nos interesen para que así no puedan llegar a un determinado punto del circuito. Mediante un limitador podemos conseguir que un determinado circuito lleguen únicamente tensiones ya sean positivas o solamente tensiones negativas. No obstante, esto también puede hacerse con un solo diodo, formando un rectificador de media onda. De esta forma que nos vamos a centrar en un solo tipo de limitador, que no permiten que a un circuito lleguen tensiones que podrían ser perjudiciales para el mismo.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.